Hola lectores y estudiantes de la lengua de Shakespeare, bienvenidos a mi canal El Inglés y los Libros. Mi nombre es Milena y este es mi primer video para este canal. Me pareció que la mejor manera de presentarme y de presentar el canal era a través de este formato que a mí me gusta muchísimo, que disfruto mucho y es el de los tags. Así que este es el BookTube Newbie Tag, así que espero que lo disfruten y sin más preámbulos vamos a empezar. Acá tengo algunas notas que voy a estar revisando porque no quiero olvidar ninguna de las ideas que quiero transmitir en este video y voy a estar asimismo leyendo las preguntas. Este es un tag que ha estado en YouTube hace muchísimo tiempo. Ustedes van a encontrar videos muy antiguos, cada tanto tienen como ciertas oleadas de popularidad y es la forma en la que muchos nuevos creadores de contenido deciden presentarse, así que me pareció una idea muy chévere empezar con este formato para darles una idea de quién soy y de qué quiero hablar en este canal y por qué se llama así. Así que bueno, la primera pregunta dice, ¿por qué decidiste empezar este canal? Bueno, al igual que la mayoría de ustedes, yo llevo consumiendo contenido en esta plataforma por muchísimo tiempo y específicamente contenido de libros y de videos relacionados con idiomas, creo que aproximadamente unos 3 años y por supuesto que esto siempre es una inspiración. Uno también quiere sumar su voz a la de las ya muchas existentes en este tiempo, en este punto de la historia de esta plataforma. Así que esa, por supuesto, fue mi primera inspiración, todo el contenido excelente y maravilloso que se puede compartir a través de esta plataforma. La segunda motivación que me llevó a tomar la decisión de finalmente crear este espacio es el de poder transmitir, el de poder expresar mi pasión por dos elementos. Y son los libros por un lado y el aprendizaje de idiomas, pero específicamente el idioma inglés. Y como les puede pasar también a ustedes en mi círculo más cercano, no tengo muchas personas con las cuales poder compartir estas dos pasiones, el del aprendizaje de este idioma maravilloso y el de la lectura de libros en este idioma. Así que quise tener este como una plataforma para poder expresar esa pasión, para poder hablar de esos temas de los cuales a veces no tengo muchas personas cercanas con las que poder hablar de este tema, poder compartir mis experiencias leyendo los libros, mis opiniones, qué fue complicado, qué no fue complicado, como ese tipo de cosas que solo entienden aquellas personas que se aproximan a un libro escrito en una lengua distinta a su lengua materna. Entonces, esa es la razón por la cual, o una de las razones, ya comenté la primera, por las cuales decidí crear este canal. Me gustaría poder conectar con personas que tengan esa misma pasión, tanto por el aprendizaje de las lenguas o el inglés más específico, aunque por supuesto todos los hispanos que estén aprendiendo otro idioma y leyendo en este idioma o interesados en el futuro en leer en ese idioma son bienvenidos. Así que esa quizá fue una de las motivaciones más poderosas, poder compartir y conectar con personas que tengan esa pasión, por personas que quieran compartir cómo lo han vivido, qué dificultades han tenido, todo lo que implica el leer un libro en un idioma diferente a la lengua materna. Me gustaría, por supuesto, conectar con ustedes, conectar con personas alrededor del mundo, que es la magia que nos permiten estas tecnologías, hacer parte de una comunidad internacional, conectar personas que están en diferentes lugares del mundo y que tenemos un punto común, que tenemos una pasión común, un interés común y podernos conectar, poder conocer personas, hacer amigos a través de estas plataformas, por supuesto, es una gran motivación. Me gustaría compartir específicamente, bueno, ya creo que un poco lo desarrollé, hablar de lo que ha implicado para mí, cómo me ha acercado a los libros escritos en inglés. En una pregunta más adelante les voy a contar desde cuándo empecé a leer en inglés, qué tipo de libros leo en inglés, qué libros estoy leyendo en este momento. Y poder hablar de cómo se aproxima uno al libro de esta manera, porque por supuesto la experiencia como un aprendiente de la lengua, como un estudiante de la lengua, es muy distinta a la experiencia del lector cuya lengua materna es la misma, en la que el libro está escrito. En esta comunidad de BookTube, en la que me fascina compartir, comentar en los videos de los creadores, la mayoría de ellos, si no todos, son hablantes nativos. Entonces, su experiencia leyendo un libro va a ser distinta a la nuestra como estudiantes o aprendientes de la lengua. Entonces quiero enfocarme
en este tipo de contenido. Por supuesto, también me gustaría hacer el contenido clásico de este formato, de esta comunidad de lectores, que es mostrar nuestras compras a quien no le gusta comprar un libro y poderlo compartir, poderlo mostrar. Me gustaría hablar incluso de cosas como los elementos que yo uso para anotar, entre comillas, mis libros. En su momento hablaré de este tema, dónde los compro, bueno, como todas estas experiencias alrededor de la lectura. Entonces, finalmente, este es un canal que será de alguna manera híbrido, donde me gustaría hablar de libros, pero también de la experiencia de aprender un idioma y cómo se aproxima uno al aprender un idioma, cómo se aproxima uno a esa experiencia de aprender un idioma desde la lectura. Por supuesto, como personas que estamos estudiando una lengua extranjera, tenemos que ejercitar todas las habilidades, lectura, escritura, comprensión oral y comprensión escrita, pero acá por supuesto me gustaría enfocarme en esta habilidad que es muy importante y es central a la hora de alcanzar esa tan anhelada fluidez que es la lectura. Entonces, por lo tanto, este será un canal híbrido donde quisiera contarles cómo ha sido esa experiencia de algunos años ya experimentando, jugando y amando este idioma a través de los libros. Bueno, esto fue una larga introducción sobre qué es este canal, sobre qué es este canal y por qué decidí abrirlo. ¿Qué elementos nuevos, es la siguiente pregunta, o divertidos traes a BookTube? Bueno, yo creo que en este punto de la plataforma, elementos nuevos realmente es muy complicado. Esta es una comunidad que existe, quizá tan antigua como la plataforma misma. Por lo tanto, traer cosas nuevas, creo que me uno a la respuesta que han compartido otros compañeros y es, por supuesto, la perspectiva de cada uno es nueva, es individual, es única de alguna manera. Entonces, por supuesto, recurro a este lugar común un poco para responder esta pregunta. Ya lo dije un poquito, cómo se experimenta un libro y cómo se aproxima un libro cuando se lee desde la perspectiva de una persona que habla la lengua como segunda lengua o como lengua extranjera. Y bueno, ya lo voy a comentar en un momento. A mí me gusta muchísimo la literatura clásica. Entonces, cómo he yo abordado este tipo de literatura desde el aprendizaje de la lengua. Quizás esas son las ideas sobre las cuales estuve pensando que pudiesen ser, no creo que nuevas, porque yo pienso que no hay muchas cosas realmente nuevas en esta plataforma, pero quizá una perspectiva distinta a cada experiencia es muy única seguramente y traer esto a la discusión con otros lectores y estudiantes de la lengua. La tercera pregunta dice, ¿qué te emociona más? Por supuesto, poder conectar con personas que tengan este mismo interés, que comprendan la pasión y la experiencia y quieran compartirla de lo que significa poder leer un libro en la lengua que uno está estudiando. Quien ha vivido esta experiencia, quien es lector en su lengua materna y puede llegar a ese punto en el que es capaz de leer un libro en la lengua en la que está estudiando, la sensación es incomparable. La sensación es fabulosa. Es uno de los momentos más importantes en la historia que tiene uno con el idioma y es cuando uno puede leer un libro. Y poder, por supuesto, discutirlo con ustedes, compartirlo. Esa es probablemente lo que más me llena de emoción a la hora de animarme a hacer este tipo de videos. ¿Qué te hizo empezar a leer y cuándo? Bueno, yo puedo pensar en mi padre primeramente. Mi papá era un lector ávido, así que nosotros, mis hermanos y yo, estuvimos rodeados de libros toda nuestra infancia, toda nuestra vida, puede decirse así. Mi hermano también es un lector y mi hermana estudió literatura. Entonces, el haber visto a nuestro padre leer, el haber estado rodeados de libros y haber empezado a tenerlos en nuestras manos desde muy niños, nos convirtió a todos nosotros en lectores. Entonces, creo que hay una pregunta más adelante, o no sé si estoy confundida con otro tag, eh, pero no puedo pensar en un libro específicamente. Creo que sí, creo que es la siguiente pregunta. Pienso más en la experiencia de haber tenido a nuestro padre como lector y habernos visto rodeados de libros toda nuestra vida. Específicamente en inglés, yo empecé a leer hace aproximadamente 12 años. Empecé a leer primero, por supuesto, artículos, sobre todo artículos relacionados con mi quehacer profesional. Después, durante muchísimos años, leí libros únicamente relacionados con esta área en la que trabajo. Y alrededor de más o menos 3 años
me di cuenta que podía leer un libro de estas características y que quizá ya en ese punto de mi historia con el idioma era bueno y necesario moverme hacia otros géneros y leer libros que no estuvieran enmarcados en esta área del conocimiento. Entonces, hace alrededor de 3 años y medio aproximadamente, empecé a leer ficción en inglés, empecé a leer otros géneros. Bueno, ya hay una pregunta sobre eso, qué es lo que leo, pero yo empecé a hacerlo más o menos alrededor de hace 3 años y medio. Empecé a leer libros en inglés diferentes a libros de una característica más técnica. La pregunta con la que estaba un poco confundida en este momento, ¿en qué serie de libros te convirtió en un lector? Yo creo que más que una serie en especial, como los decía, fue el haber visto a mi padre siempre leer libros, y seguramente estoy segura que los primeros libros que yo empecé a leer, que mis hermanos probablemente empezaron a leer también, eran libros de historia o biografías, que mi papá tenía muchísimos libros de ese tipo, y yo leí los autores latinoamericanos, algunas traducciones de los autores de los clásicos rusos en mi adolescencia. Seguramente no muy buenas traducciones, pero esos fueron los primeros libros que seguramente, aunque no tengo total certeza, pero creo que está relacionado con estas áreas. La siguiente pregunta dice, ¿qué pregunta le harías a tus booktubers favoritos? Estuve pensando mucho qué les podría preguntar a mis booktubers favoritos. Esa de hecho es una idea que tengo para un video corto, o hablar sobre las recomendaciones, humildemente, sobre mis booktubers favoritos en inglés, por supuesto. Tal vez me gustaría, ya van a ver por qué, preguntarles recomendaciones sobre autores más contemporáneos. Que esa sería la primera pregunta o la más importante. Me gustaría hacerles eh, escritores contemporáneos que tengan una prosa lírica, que ese es el tipo de libros que más me gusta leer. ¿Cuál de los desafíos que implica empezar un canal de YouTube piensas que es el más difícil de vencer? La primera idea que vino a mi mente cuando leí esta pregunta es el tema tecnológico, porque pues como ustedes podrán ver, la calidad de la imagen de este video está muy lejos de los videos de la calidad de video que es muy alta, que se encuentran hoy en día en este tipo de plataformas. El sonido también, hay videos muy profesionales, edición, bueno, videos que tienen una calidad casi de televisión, de cine, de plataformas ya muy avanzadas, y yo no soy una persona que tenga conocimiento de la tecnología. Entonces eso me parece que es complicado, porque creo que parte de la experiencia de ver un video está eso, ¿no? Una calidad de sonido y de imagen que sea muy agradable, y por ahora no voy a contar con ese tipo de recursos, así que esa quizás es una de las dificultades o de los desafíos que me parece que serán más complicados de vencer. Y no solo eso en términos de equipo, de cámaras o micrófonos o programas de edición, pero también hoy el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, que están presentes en la elaboración de este tipo de videos, que ya hoy en día muchos creadores usan y que yo creo que soy muy distante de ser capaz de utilizar. Así que esa es la primera preocupación que tengo. Y después, los consumidores, usuarios de esta plataforma, incluidos nosotros, estar todos los días casi que bombardeados por probablemente miles de videos. Uno de los desafíos más importantes será que este video llegue a alguien, que alguien pueda verlo en algún momento, y que efectivamente uno de los objetivos, una de las razones de ser, se cumpla, y es la de generar conexión y la de generar un intercambio de ideas. Si este video no llega finalmente a muchas personas, pues ese objetivo no se va a cumplir, o la falta de interacción, tal vez que genere inconsistencia en generar contenido al tener muy poco retroalimentación, o la razón de ser, que es la de conectar con nuestros lectores. Entonces, quizá ese sea uno de los desafíos, junto con el tecnológico, más importantes y más complicados de vencer. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿dónde lees? Bueno, yo usualmente leo en mi habitación, o cuando tengo suficiente tranquilidad y privacidad, leo en la sala de la casa, en el sofá. Para mí la lectura es un momento de disfrute, es un momento que a mí me trae muchísimo felicidad, por así decirlo, y me gusta tener la tranquilidad de poderlo disfrutar, el silencio de poderlo disfrutar, por lo cual
donde no leo, aunque no es parte de la pregunta, pero me gustaría mencionarlo, yo no leo normalmente en el transporte público, me parece muy incómodo, me molesta un poco el movimiento, el ruido alrededor, no uso generalmente audífonos, entonces me parece un poco incómodo, no es un espacio como suficientemente privado para mí para leer. Y para mí la lectura es eso, es un momento en el que yo me encuentro con mi libro, que lo puedo disfrutar. Yo usualmente subrayo muchísimo, pongo notitas con estas notas adhesivas, entonces necesito tener todos mis elementos allí, mis resaltadores, mis esferos, mis notas adhesivas, entonces eso sería imposible en un espacio público. Normalmente tampoco lo hago en un café o en un espacio de ese tipo porque no voy a tener el silencio y la disponibilidad de este espacio, por supuesto, para tener esos elementos a mi disposición. Así que esos son los lugares donde leo y donde no leo. ¿Qué tipo de libros lees? Yo creo que esta es una de las preguntas de las que más tenía ganas de hablar para poder presentarme, para que ustedes puedan saber de qué libros voy a hablar, qué libros les voy a mostrar, sobre qué libros les voy a contar, les voy a contar cómo los viví, cómo los experimenté como estudiante del idioma. En algún momento seguramente les voy a hablar hace cuánto lo he estado estudiando inglés, cuál ha sido como mi historia un poco con el idioma, pero creo que no es el tema de este formato, de esta colección de preguntas en el día de hoy. Así que, ¿qué tipo de libros leo? Lo primero que puse en mis notas son sí, clásicos del siglo XIX. Ese definitivamente es mi género favorito, el tipo de libros favoritos a los que yo siempre tiendo a comprar, los que me atraen más, clásicos del siglo XIX, obviamente en inglés. Y acá siempre está el debate de si es bueno o no leer libros escritos hace aproximadamente algunos 200 años, 150 años, cuando se está aprendiendo un idioma, cuando puede ser que el vocabulario puede ser, no, en realidad hay vocabulario que ya no se usa hoy en día en el inglés moderno. Para mí, en mi experiencia, pero bueno, eso será el objeto de otro video, por supuesto, porque es un video en sí mismo. Para mí ha sido muy satisfactorio primero poder leer esos libros, yo lo disfruto muchísimo y este es un consejo que ustedes y yo nos hemos encontrado por todas partes. Cuando uno lee en su segunda lengua, en la lengua que está estudiando, debe leer algo que disfrute, algo que le guste. Y yo amo los clásicos profundamente. Y en los clásicos en inglés, aún clásicos al comienzo del siglo XIX como Jane Austen, yo he encontrado vocabulario, muchísimo vocabulario que por supuesto todavía se usa ampliamente en el idioma, estructuras gramaticales que por supuesto todavía se usan. Y muy importante, si a ustedes les gusta ese tipo de literatura, nosotros, aunque haya palabras que no se usen, necesitamos aprender ese vocabulario para poder disfrutar esos libros. Yo los amo porque la prosa de esta época, las historias eran maravillosas, había escritores de un talento sobrenatural. Entonces este es un periodo de la literatura que yo disfruto muchísimo y probablemente allí se concentre la mayor cantidad de mi lectura y de los libros que están dentro de mi pequeña biblioteca. También he leído, por supuesto, como parte de ese proceso como aprendiente del idioma, porque acá también hay que hacer la acotación. A diferencia de los lectores cuya lengua materna es el inglés, que pueden fácilmente o necesariamente concentrarse solo en un tipo de libros, nosotros tenemos, a pesar de lo que dije anteriormente de mi amor por la literatura del siglo XIX, también debemos exponernos al lenguaje coloquial, por ejemplo, de este tiempo. Entonces también leo algunos libros, de estos libros un poco más ligeros, más sencillos de leer. También les compartiré en un momento cuál ha sido como la diferencia entre estos dos géneros totalmente distintos. También leo libros de ese tipo más hacia un lado un poco más ligero, como lo dije, con expresiones y temas no tan profundos, más coloquiales, que pueden ayudarnos a exponer a ese lenguaje más contemporáneo y más definitivamente coloquial. Me gusta muchísimo leer ensayos, es un género que yo en español no leía muchísimo, pero que en inglés ha empezado a atraparme profundamente. Me gusta muchísimo leer ensayos. En este momento estoy leyendo un libro de un sociólogo, de Edward Curtin. Estoy leyendo por partes la colección completa de ensayos de George Orwell, que me encanta, y este es un género que he venido explorando en inglés y que me ha atrapado. Me gusta muchísimo leer ensayos, me gusta leer historia, me gusta muchísimo leer política en este momento particularmente. Creo que es un tema esencial, es un tema primordial, así que me gusta mucho leer, he empezado a incorporar libros de política, biografías, y un género nuevo que voy a empezar a explorar próximamente es el de las memorias. Memorias no retengo,
realmente dentro del registro de libros, haber leído muchas memorias en español, pero en inglés especialmente voy a empezar próximamente con un libro recomendado por una de mis creadoras de contenido favoritas en BookTube, que es una memoria, que es un género relativamente nuevo. Entonces, para resumir un poco, me encanta y leo clásicos del siglo XIX, algo más de literatura contemporánea hacia el lado de estos libros un poco con temas más ligeros, ensayos, política, biografías, me gusta muchísimo, especialmente de músicos, porque yo amo la música clásica y próximamente memorias. Así que en esto se concentra los libros que yo leo. Me gustaría tal vez mencionar qué no leo y sobre qué no voy a hablar acá en este canal. Fantasía, terror, este tipo de libros no están dentro de mi interés y por supuesto no estarán presentes en la discusión en este canal. ¿Cómo se ve tu colección de libros? Es la siguiente pregunta. Bueno, mi colección de libros es realmente pequeña comparada con la de muchos creadores de contenido. Yo siempre leí de la biblioteca de mi padre, así que hasta hace poco empecé a crear la mía propia, que probablemente en algún momento les muestre o en uno de los tags que voy a responder como parte de esa introducción de este canal es el tag de los libros bonitos. Entonces allí les voy a mostrar algunos de los libros que tengo, pero básicamente tengo una biblioteca pequeña que necesita ser ampliada dentro de muy poco porque ya no caben todos los libros. Me gusta organizarlos por los clásicos, literatura más contemporánea, no ficción, biografías, así que probablemente no necesito más espacio para poder tener los libros más o menos en ese orden en una pequeña biblioteca casera. La última pregunta es mencionar a otras personas. Por ahora no tengo a ningún otro creador de contenido en mente que no haya probablemente hecho este tag hace muchísimo tiempo o que conozca que recién está empezando. La mayoría de personas que sigo ya lo han hecho, desde creadores pequeños hasta creadores mucho más grandes. Sí me gustaría mencionar los canales que a mí me han inspirado y me gustaría mencionar a mi amigo Stuart, que si bien su canal es de 100% en inglés, él es un hablante nativo, pero su contenido siempre me ha gustado muchísimo, se ha convertido en uno de mis creadores de contenido favorito. Amo sus videos, aunque no compartimos 100% el mismo tipo de libros, no leemos los mismos libros, sí hemos coincidido en muchísimos y me gustan mucho sus revisiones al punto, sencillas, eh, todo el contenido, disfruto muchísimo sus tags y trato de responderlo en la sección de comentarios. Así que él es uno de los creadores de contenidos. Les voy a dejar abajo su canal para que lo puedan seguir y les va a servir como práctica de listening, por supuesto, y seguramente van a encontrar muy buenas recomendaciones por parte de él. Quiero mencionar el canal de Victoria es de Ucrania y se encuentra en Canadá y también recientemente empezó su canal de YouTube. Así que ella muy valientemente lo está haciendo en inglés, lo hace excelentemente. Creo que con ella coincidimos en muchos libros, así que también les voy a dejar su canal para que lo puedan visitar. Tengo también a Jonas, que está en Suiza. También su canal está en inglés, les va a servir de práctica. Es un canal también que recién está empezando, pero con contenido muy interesante. Ya tiene varios videos. Un creador de contenido que está en los Emiratos Árabes Unidos. Les voy a dar también su canal. Él lee muchísimo sobre historia, es un hombre muy versado en estos temas, lee también algo de ficción, entonces se los voy a recomendar. Él empezó hace poco, disfruten también este tag que él lo respondió hace relativamente poco. Coffee Cats creo que es el nombre de otro canal, en este momento su nombre se me escapa, que tiene un espíritu muy parecido al de este canal. Él es estadounidense, creo, bueno, su idioma materno es el inglés, está en Alemania, está estudiando para obtener su certificado C2 en alemán y por supuesto lee muchísimo en alemán y en su canal habla sobre libros en alemán. Él definitivamente cuando vi su video, este formato específicamente, me inspiró muchísimo para hacer el mío propio. Así que también se los voy a dejar y en el futuro les quiero compartir el de otros creadores, pero quisiera mencionarlos a ellos de manera muy especial porque fueron una inspiración muy grande para hacer este video. Entonces, si bien no responde perfectamente la pregunta, pero quería mencionar a estos compañeros
y ojalá los visiten si llegan a ver este video, si este video llega. Así que les agradezco muchísimo. Estas fueron todas las preguntas por hoy. Esta es una serie de tres tags como introductorios, diría yo. El siguiente que pienso grabar se trata de presentarles mis gustos, desarrollar un poquito una de las preguntas de del día de hoy, y también me gustaría mucho poder compartir con ustedes algunos de los libros en el tag que les mencionaba hace muy poquito, que es el de los libros bonitos. Entonces, con esta serie de tres videos en este formato, quisiera hacer la introducción de este canal, presentarme y compartirles a gran, eh, de manera global, por así decirlo, de qué voy a hablar en este canal y de qué se va a tratar este canal. Después de completados estos tres videos, quisiera tal vez empezar con uno de los eventos que está a punto de tener lugar en este universo de BookTube, hablar un poco sobre eso, y tengo algunos otros videos en mente ya una vez finalice esta serie de tres videos introductorios de este canal. Así que muchísimas gracias. Sí, para todas las personas que lleguen a ver este video, espero que podamos seguirnos encontrando por acá y seguir intercambiando ideas y compartiendo experiencias, viendo, estudiando y amando un idioma desde los libros. Así que muchas gracias y hasta la próxima.